terminamos el año, en realidad, en general, con una intensificación de la crisis política, ¿no? Y lo que deberíamos reconocer así simplemente como una gran crisis política, muy profunda. Claro, en otros momentos recientes de nuestra historia hemos dicho casi lo mismo, ¿no? Pero yo creo que ahora estamos entrando en una etapa en que es necesario reconocer claramente lo que está sucediendo en el país. Y tenemos que no solamente reconocer, sino decir, y decir fuerte, que estamos atravesando una profunda crisis política que se expresa de diversas maneras. No podemos hablar de los temas de siempre, la corrupción que ha llegado a la política del modo como ha llegado, además con una infiltración realmente clarísima, ¿no? De las economías criminales, etcétera. Pero, digamos, para tratar de explicarlo de otro modo, quizás a los ciudadanos que están a la expectativa de una explicación sobre lo que nos está sucediendo, tenemos un cambio del modelo de gobierno, ¿no? Que se expresa en la reforma constitucional de retorno hacia la bicameralidad, que no resuelve el problema de la representación política, ¿no es cierto? Y bueno, y de la reelección parlamentaria, entre otras cosas. Y además, ¿no? Trae consigo también una crisis de la percepción del Estado de Derecho como referente modélico para la organización y la dinámica de nuestra sociedad. O sea, ya yo diría que estamos fuera, estamos saliendo del esquema del modelo de Estado de Derecho, ¿no? Es un poco Juan de la Puente se refirió a todo esto, a todo lo que está sucediendo como una mutación genética que está ocurriendo en el país y que hay que observar con mucho cuidado. Y además nos vamos digamos, por los lados, ¿no? Por los detalles, que a veces son, por supuesto, importantes. Hay un dicho que dice que el demonio se esconde en los detalles son importantes, pero creo que necesitamos ahora construir mensajes claros para que la ciudadanía entienda lo que está sucediendo y qué podemos estar por perder si es que no hacemos nada, y lo que hay que hacer creo que tiene que venir de la ciudadanía. Necesita participación de la ciudadanía. Hace unos días, por ejemplo, tuve una reunión de un programa que se promueve en el país, que no sé si ustedes lo han escuchado, que se llama Perú Conversa. Entonces, claro, hicimos parte de Perú, ¿no? Conversa, hicimos una parte de personas que participamos en esto, esta Proética, organizaciones de la sociedad civil, gremios empresariales, gremios de trabajadores y representantes de muchas organizaciones sociales. Está bien, y también hay otros esfuerzos, así como Perú Conversa, que están haciendo más o menos lo mismo. Desde el lado de la sociedad civil hay casos en que incluso hay representantes de algunos órganos del Estado, y venimos diagnosticando, así como nos venimos autodiagnosticando desde hace décadas y mucho tiempo atrás. El Perú es un país como otros sobrediagnosticado. Ya sabemos cuáles son los problemas y yo creo que coincidimos en la identificación de esos problemas y también en las líneas de solución. Pero ¿qué resulta? Que la sociedad civil, claro, nos juntamos en esos escenarios, pero ¿cuánto así vamos a ir juntos todos? ¿No es cierto? Hacer una gran campaña, ¿no? que mueva un poco el sentimiento y la conciencia de la ciudadanía y nos lleve, digamos, a tomar decisiones como ciudadanía, con una orientación que no tiene por qué ser partidarias cuando hablo de organizaciones de la sociedad civil. Ojalá tuviésemos partidos que fueran capaces de orientar desde sus puntos de vista y de su oposición en el espectro político a la ciudadanía, pero lamentablemente en este momento no podemos identificar a ninguno que claramente lo haga o pueda hacerlo. Entonces, estábamos pues todos ahí, como les contaba. Claro, y alguien dijo, caray, ahora en abril se convoca elecciones, en julio se calienta todo para 2026 y bueno, y hay incluso este tipo de organizaciones de la sociedad civil que están trabajando con partidos políticos, sobre todo con jóvenes, con todos, ¿no? Con los que están ubicados en los diversos lugares del espectro político.
Pero en julio es previsible que cada quien vaya corriendo a su trinchera, tome sus armas y se prepare para la campaña. Y esto también puede pasar en la sociedad civil, o sea, estamos un poco perdidos. Nunca se le ha pedido a la sociedad civil, digamos, que se partidice. Yo tampoco creo que debe ser así. Pero la sociedad civil, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, como Proética, como Transparencia y otras, gremios empresariales también, los empresarios, hay sectores empresariales que están muy presentes, por ejemplo, en la lucha contra la corrupción y en la lucha por la mejora de la performance del Estado. Tenemos que ir juntos. Entonces ese día yo me atreví a pedir la palabra y decir, ¿saben qué? Tenemos que entrar en la campaña. Pero ¿cómo tenemos que entrar en la campaña? Bueno, tenemos que hacer campaña, pues campaña por esas líneas de solución en las que estamos de acuerdo. Tenemos un espectro político. Hay organizaciones que están en el lado derecho, todavía no sabemos cuántas, y sabemos que hay algunas y las podemos identificar, pero no sabemos cuántas van a terminar después del proceso de inscripción. Y en el lado izquierdo del espectro tenemos otro grupo de organizaciones, y en el centro también. Algunas, digamos, conforme la campaña se va desarrollando, se van a mover un poquito, ¿no? A un lado o a otro. Ya está. Desde el centro también, ¿verdad? Pero también es otro problema que tenemos que identificar. Ya lo hemos identificado, pero los ciudadanos y las ciudadanas deben tener claridad en esto. En el lado derecho del espectro hay personas, hay organizaciones, pero también hay personas que representan a las organizaciones, y las organizaciones a veces ni siquiera logran existir, sino solamente las personas en algunos casos, eso es lo que veo en algunos casos, ¿no es cierto?, que coincidirían en el diagnóstico y en las propuestas, pero no van a ir juntos. No, pues claro. ¿No? Claro. Entonces vamos a tener una diáspora, una cantidad gigantesca de partidos. Y en el lado izquierdo ocurre lo mismo y en el centro lo mismo. Es una desgracia, es un desastre. No está ocurriendo solo en el Perú. Pero en el Perú creo que es uno de los peores casos. Pero no está ocurriendo solo en el Perú. Esto está ocurriendo en muchos lugares del mundo, no solo en Vamos a tener mínimo 60 partidos. Claro, entonces es un desastre. Porque el ciudadano que está ahora trabajando, que no se quiere meter en política activa, está bien que no se mete y que va a votar. O sea, ¿cómo va a entender una cosa así? O sea, el primero que le ofrezcan por ahí, no, vota por mi pata, que es este señor, o que es el sobrino no sé qué, y que fue de nuestro colegio, y que el otro también es ingeniero como nosotros. ¿Te das cuenta, no? Y al final... Sí, además no hay muchos estímulos para las alianzas, ¿no? Porque con esta cantidad de dispersión hay la idea de que, bueno, quizás con menos de 5% llegó a la segunda vuelta. Entonces, sí, claro. No, y ahora además vamos a elegir Cámara de Diputados y Senado. Hay para todos, sí. Hemos cambiado el sistema de gobierno, que siempre ha sido presidencialista en el Perú, o sea, una versión deformada del sistema presidencial clásico, bien deformada, al estilo de todas las mixturas que hay, sobre todo y especialmente en América Latina, ¿no? El presidencialismo, que es como visión deformada del sistema presidencial clásico de los Estados Unidos. No exactamente una cosa que es proyección de ese sistema, pero que de ahí viene. Pero en América Latina y en países como el Perú a veces lo hemos salpicado un poquito de instituciones del modelo parlamentario, digamos, ¿no? De origen inglés, bueno, ahora tendríamos que decir de origen de lo que fue el Parlamento de Inglaterra o el actual Parlamento del Reino Unido, ¿cierto? O en general del Parlamento británico, digamos, ¿no? Pero, y nos inclinamos más hacia el modelo parlamentario, entre comillas, porque no fuimos al modelo parlamentario, con dos disposiciones contenidas en la Constitución del 93. Que fue la investidura del Consejo de Ministros, que tantas confusiones y problemas ha traído, y la estación de preguntas, que todo el mundo se olvidó de ella y nadie cumple con convocar a la estación de preguntas. Básicamente eso, porque la interpelación, que también es una institución de tipo parlamentario, las censuras ya las teníamos, ¿no? Y ahora resulta que ya le quitamos ese ingrediente, por lo menos en la investidura del Consejo de Ministros, porque nadie la llegó a entender, y si la tuvimos, la hemos podido utilizar a nuestro servicio, pero no lo hicimos porque no la reconocimos, porque no reflexionamos sobre ella. Y sin reflexión sobre cuál ha sido el curso de nuestro modelo de gobierno desde el inicio de la República, en qué momento ha sido mejor que en otros y ha servido realmente para gobernar el país, ¡pum!, nos lanzamos de nuevo a recuperar, entre comillas, la bicameralidad.
sin resolver el problema básico del Parlamento, que es la representación política. O sea, ese es el problema. Todos los demás, uno puede hacer un ajuste por acá, porque me interesa a mí, porque así yo voy a llegar a ser diputado, el otro senador, o para que este no llegue y el otro no llegue, y otros que son más ilusos, piensan que no, que hay que ampliar la democracia, pero no pensamos en el problema de la representación política. No nos sentimos representados. O sea, nadie va a decir, no, el Congreso me representa. Sí, un poquito me representa. Poquitito, casi nada, ¿no? Sí. Eso tenemos hay algunas personas que con justa razón y con justa desesperación, con justa preocupación, dicen, ok, pero ¿cuál es la solución? Preguntan, ¿no? Pero denos la solución. Pero, claro, pero uno piensa que eso no es tan fácil responder, incluso para ustedes que estudian el país, etcétera, porque además resulta que no solamente tenemos una cantidad grande de candidatos y vamos a tener, sino que en realidad aquí estos apuestan al bonetón, porque bueno, si sale la presidencia, sale, pero en realidad creería que más apuntan a tener un nicho de poder en el Parlamento.